Desde tiempos inmemoriales, los océanos han sido un vasto lienzo en blanco, esperando ser trazado por las manos audaces de aquellos que se atrevieron a soñar. En un mundo donde la Tierra parecía tener límites definidos, emergieron civilizaciones que, desafiando el miedo y la incertidumbre, se lanzaron a la inmensidad del mar. Este es el eco de los primeros navegantes, quienes con su valentía y determinación establecieron los cimientos para las exploraciones que cambiarían el curso de la historia. Las antiguas culturas de Egipto, Fenicia y Grecia comenzaron a descifrar los misterios del océano, creando rutas comerciales que conectaban continentes y culturas. Los fenicios, en particular, se destacan como maestros del arte de la navegación. Con sus embarcaciones de madera, surcaron las aguas del Mediterráneo, estableciendo colonias que se extendían desde las costas de África hasta la península ibérica. Pero, ¿qué secretos escondían sus travesías? ¿Era simplemente la búsqueda de riquezas, o había un deseo más profundo de descubrir lo desconocido? Mientras los fenicios exploraban, los griegos introducían conceptos revolucionarios sobre la navegación. Con la invención del astrolabio y la cartografía, comenzaron a mapear las estrellas y las corrientes. La figura de Odiseo, el héroe de la épica obra de Homero, se convierte en un símbolo de esta búsqueda insaciable de conocimiento y aventura. Pero, ¿era la Odisea una simple fábula, o representaba el anhelo colectivo de una humanidad que aún no había encontrado su lugar en el mundo? En el lejano oriente, las civilizaciones chinas también emprendían sus propias travesías. Con la dinastía Ming, el almirante Zheng He zarpó hacia el Océano Índico, llevando consigo no solo tesoros, sino también la cultura y la influencia china a tierras lejanas. Sus flotas, imponentes y majestuosas, desafiarían el concepto de frontera marítima. Sin embargo, ¿qué llevó a un imperio tan poderoso a renunciar eventualmente a la exploración y el comercio marítimo? ¿Fue el temor al caos exterior o una fe ciega en la supremacía de su propio territorio? Mientras tanto, en el continente americano, las culturas indígenas, como los mayas y los aztecas, también habían comenzado a explorar sus costas. Aunque no eran navegantes en el sentido tradicional, sus conocimientos sobre ríos y mares les permitieron establecer un intrincado sistema de comercio y comunicación. Pero, ¿qué pasaría si estas civilizaciones, tan ricas en historia y sabiduría, hubieran tenido la oportunidad de explorar más allá de sus fronteras? ¿Qué misterios habrían desvelado en sus propias odiseas marítimas? El eco de estos navegantes resuena a través de los siglos, y sus historias, aunque fragmentadas, han dejado una huella indeleble en el tejido de la humanidad. Cada ola que rompe contra la orilla lleva consigo el susurro de quienes una vez se aventuraron hacia lo desconocido, y cada estrella en el firmamento recuerda el anhelo de aquellos que miraron hacia arriba en busca de dirección. Sin embargo, a medida que el amanecer del siglo XV se acercaba, un nuevo impulso por la exploración comenzaba a tomar forma en Europa. En las penumbras de la historia, un marinero genovés llamado Cristóbal Colón empezaba a trazar sus propios sueños de descubrir una ruta hacia las Indias. Pero, ¿qué motivaciones lo llevaron a embarcarse en un viaje tan arriesgado? ¿Sería su travesía un eco de las antiguas exploraciones, o marcaría el inicio de una nueva era de descubrimientos y desafíos? Así, nos encontramos al borde de un horizonte desconocido. Las velas se hinchan al viento, y las carabelas de Colón se preparan para zarpar, llevando consigo la esperanza de un mundo nuevo. La historia de los primeros navegantes nos ha legado un misterio profundo, uno que se entrelaza con la vida y las aspiraciones de un hombre que, en su búsqueda, cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Estamos listos para embarcarnos en esta travesía que nos llevará a descubrir no solo nuevos territorios, sino también la esencia misma de lo que significa ser humano. El océano aguarda, y con él, el horizonte desconocido.
Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa búsqueda de nuevos horizontes no se limitaba a las aguas que rodeaban a Europa. Resonaba en el corazón de un hombre, un marinero genovés llamado Cristóbal Colón. A medida que las antiguas civilizaciones que habían surcado los mares se desvanecían en la bruma del tiempo, Colón emergía como una figura intrigante, impulsado por un fervor casi místico por descubrir lo desconocido. Pero, ¿qué motivaciones verdaderas se ocultaban detrás de su ambición? Cristóbal Colón nació en 1451 en Génova, una encrucijada de culturas donde las corrientes del comercio y la aventura se entrelazaban. Desde joven, su vida estuvo marcada por el océano. Las leyendas de tierras lejanas y riquezas inexploradas danzaban en su mente como sirenas llamando a los navegantes. Sin embargo, su deseo de encontrar una ruta hacia las Indias no era meramente comercial. Colón anhelaba un legado, un eco en la historia que lo recordara no como un simple marinero, sino como el descubridor de un nuevo mundo. Pero, ¿qué empujó a Colón a desafiar el vasto océano y a sus propios contemporáneos? En una época en que la mayoría de los navegantes pensaban que el mundo era un lugar limitado, Colón se aferró a mapas antiguos y relatos de exploradores que hablaban de tierras más allá de lo conocido. Las palabras de Marco Polo resonaban en sus pensamientos, alimentando su fervor. Sin embargo, su visión era más ambiciosa. No solo quería encontrar una nueva ruta, sino también abrir las puertas a un mundo que prometía tesoros inimaginables. A medida que los años pasaban, Colón se convertía en un apasionado defensor de su causa. En su mente, las Indias no eran solo un destino, sino un símbolo de esperanza y prosperidad. Sin embargo, la realidad era dura. Las cortes europeas, sumidas en sus propios conflictos y prioridades, desestimaban sus propuestas. ¿Cuántas veces había tenido que escuchar palabras de escepticismo? ¿Cuántas puertas se habían cerrado ante sus sueños? En cada rechazo, Colón encontraba la fuerza para seguir adelante, como un faro en la tormenta. La búsqueda de apoyo se convirtió en su obsesión. Colón recorrió tierras y cortes, desde Portugal hasta España, pero siempre enfrentándose a la sombra del desprecio y la incredulidad. Su determinación, sin embargo, no flaqueó. En su corazón ardía la certeza de que las aguas del océano escondían secretos que estaban a su alcance. ¿Qué lo impulsaba a persistir, a desafiar a aquellos que lo rodeaban? Quizás era el eco de un destino que aún no estaba escrito. Finalmente, en 1486, tras años de intentos fallidos, Colón encontró un rayo de esperanza en la corte de Castilla. Isabel y Fernando, los reyes católicos, se presentaron ante él como una luz en la penumbra. Pero, ¿qué llevó a estos monarcas a arriesgar sus recursos en una empresa tan incierta? La unión de sus reinos y su deseo de expansión territorial se entrelazaban con la ambición de Colón, dando forma a un pacto que cambiaría la historia. Colón se convirtió en el capitán de su propio destino, un hombre decidido a cruzar el abismo que separaba a Europa del misterio. La mirada fija en el horizonte, el marinero genovés sintió que el viento soplaba a su favor. Pero, en su mente, una pregunta persistía: ¿sería realmente capaz de superar los límites de su tiempo y espacio? Mientras las velas se preparaban para izarse y los barcos se alineaban en el puerto, la tensión era palpable. ¿Qué sorpresas aguardaban en el horizonte desconocido? Colón sabía que el océano guardaba secretos, pero también temores. Las historias de monstruos marinos y tormentas implacables acechaban en la mente de su tripulación. ¿Podrían ellos, hombres de su época, enfrentarse a lo que se avecinaba? A medida que la fecha de partida se acercaba, la vida de Colón se transformaba en una danza entre la esperanza y la incertidumbre. ¿Podría ser él el elegido para descubrir las tierras prometidas? ¿O su nombre quedaría olvidado en el eco del tiempo,
un sueño ahogado en las aguas del Atlántico. Con el aliento contenido por la expectativa, Colón se preparaba para zarpar. El 3 de agosto de 1492 marcaría el comienzo de una travesía que cambiaría el rumbo de la historia. Pero antes de que las carabelas surcaran las olas, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué desafíos los aguardarían en el vasto y misterioso océano? Así, con el horizonte como único testigo, Colón y su tripulación se adentraron en la inmensidad, dejando atrás la seguridad de la costa y navegando hacia el enigma de lo desconocido, donde la historia esperaba ser escrita. Pero, ¿qué tormentas y esperanzas les depararía el viaje que estaban a punto de emprender? La respuesta se revelaría con el paso de los días, mientras el destino se tejía en cada ola, en cada susurro del viento. A medida que la aventura de Colón comenzaba a tomar forma, la siguiente etapa de su travesía se perfilaba en el horizonte. La historia de su partida, el momento en que dejó atrás el mundo conocido, estaba a punto de ser contada. ¿Sería este el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad? Esa búsqueda de un nuevo camino hacia las Indias no solo dependía de la astucia y determinación de Cristóbal Colón, sino también de la voluntad de poderosos monarcas que, en medio de su propia incertidumbre política y económica, vislumbraban en la aventura un posible resurgimiento. En el año 1492, la península ibérica era un mosaico de reinos en la encrucijada. Castilla y Aragón, bajo el reinado de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se encontraban en un momento crucial de su historia. La reconquista había culminado, unificando el territorio, pero la sombra de la inestabilidad aún era palpable. ¿Sería el descubrimiento de nuevas tierras la clave para cimentar su legado? Colón, un hombre impulsado por la ambición y el deseo de gloria, había cruzado océanos de incertidumbre para llegar a la corte de los reyes católicos. En los pasillos del Palacio Real de Santa Fe, un eco de esperanza resonaba entre las paredes adornadas con la historia de una España renaciente. Pero, ¿podrían realmente Isabel y Fernando confiar en las promesas de un navegante genovés que aseguraba que el mundo no se limitaba a lo conocido? La negociación fue un juego de sombras y luces, donde el futuro de un continente pendía de un hilo. Isabel, con su mirada decidida, y Fernando, astuto y cauteloso, sopesaban las implicaciones de un viaje que podría cambiar el rumbo de la historia. Colón presentó sus argumentos: riquezas inexploradas, la posibilidad de expandir el cristianismo y la gloria que podría traer a la corona. Pero detrás de cada promesa, se ocultaban dudas. ¿Era la fe de Colón suficiente para arriesgar recursos tan valiosos en una empresa tan incierta? Los meses de deliberación se convirtieron en un tira y afloja. Mientras Colón aguardaba en las sombras, la corte se debatía entre el temor al fracaso y la codicia por lo desconocido. Las discusiones se tornaron intensas, y rumores de la ambición de Colón comenzaron a circular, como oleadas de un mar agitado. Pero, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar Colón en su búsqueda de aprobación? Finalmente, el 17 de abril de 1492, en un acto que resonaría a través de los siglos, los reyes católicos otorgaron su patrocinio a la expedición de Colón. La firma del acuerdo fue un susurro en el viento, una decisión que sellaría no solo el destino del navegante, sino el de toda una civilización. Las carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María se convertirían en símbolos de la ambición humana, y el océano, en un vasto escenario de posibilidades. Pero, ¿cuánto sabían realmente Isabel y Fernando del viaje que estaban a punto de respaldar? El legado de su decisión se entrelazaba con la historia de un imperio que se expandiría más allá de sus fronteras. A medida que se acercaba la fecha de partida, la tensión aumentaba. Los preparativos eran frenéticos, y el puerto de Palos comenzaba a llenarse de un alboroto que predecía la llegada de lo desconocido. En cada rincón,
se respiraba una mezcla de emoción y temor. ¿Qué secretos aguardaban en el horizonte? ¿Y qué desafíos pondrían a prueba la fe de Colón y la confianza de los reyes? Mientras la corte celebraba el acuerdo, las sombras de la duda seguían acechando. Las voces de los opositores resonaban, advirtiendo sobre la imprudencia de aventurarse en mares inexplorados. Pero el ardor de la ambición y el deseo de aventura parecían eclipsar cualquier advertencia. Era un momento de decisiones irrevocables, donde el eco de una promesa de gloria se hacía más fuerte que el murmullo de la razón. El 3 de agosto de 1492, las carabelas finalmente zarparían del puerto, llevando consigo no solo a hombres valientes, sino también el peso de las expectativas de un reino. La expedición de Colón se convertiría en un hito en la historia, un viaje hacia lo desconocido que cambiaría para siempre la faz del mundo. Pero antes de que el viento soplara a favor de sus velas, los desafíos que enfrentaría la tripulación en su travesía serían más complejos de lo que jamás imaginaron. Así, la historia se despliega como un mapa de misterios, y la próxima etapa de este viaje nos llevará al corazón de las tormentas y esperanzas que aguardan en el vasto océano Atlántico. ¿Sobrevivirían los hombres a la furia de la naturaleza, o se desvanecerían como sombras en la bruma? Esa crisis no tardaría en desvanecerse cuando, al amanecer del 3 de agosto de 1492, las carabelas de Cristóbal Colón se alinearon en el puerto de Palos. La brisa marina acariciaba la piel de los marineros, mientras la luz del sol comenzaba a reflejarse en los cascos de las embarcaciones. 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña, cada una un símbolo de esperanza y ambición, estaban a punto de surcar lo desconocido. ¿Qué misterios y desafíos aguardaban en el vasto océano? Colón, un hombre de fe inquebrantable y sueños desbordantes, se encontraba en la cúspide de su vida. Durante años, había perseguido su visión de alcanzar las Indias navegando hacia el oeste. Pero esa mañana, mientras las olas comenzaban a lamer la orilla, el eco de la historia parecía susurrar su nombre. ¿Era él un héroe destinado a cambiar el curso de la humanidad o un simple marinero atrapado en un enigma de su propia creación? Con el viento soplando a favor, las carabelas se alejaron del puerto, dejando atrás la familiaridad de la tierra y adentrándose en el misterio del Atlántico. A bordo de la Santa María, Colón observaba a su tripulación. Hombres de diversas procedencias, algunos con la mirada llena de inquietud y otros con la determinación de forjar su propia leyenda. ¿Realmente comprendían la magnitud del viaje que estaban emprendiendo? La incertidumbre flotaba en el aire, un recordatorio constante de que lo desconocido podía ser tanto un salvavidas como una trampa mortal. La tripulación, compuesta por marineros experimentados y jóvenes audaces, estaba impregnada por un sentido de aventura. Pero también había un claro temor. ¿Qué harían si las tormentas se desataban? Si el hambre o la enfermedad comenzaban a mermar sus fuerzas. Las sombras del pasado, aquellos relatos de expediciones fallidas, parecían acecharles. Sin embargo, el fervor por encontrar nuevas tierras y tesoros ocultos eclipsaba sus dudas. La mirada de Colón, llena de convicción, les ofrecía una promesa, la posibilidad de un mundo nuevo. Los primeros días en el mar transcurrieron sin incidentes, desdibujando las fronteras entre esperanza y temor. Las olas, en su vaivén, parecían susurrar secretos a los marineros, mientras las estrellas guiaban sus noches. Pero el océano, vasto e implacable, esconde sus propios enigmas. Cada día que pasaba, la distancia de la costa se convertía en un eco lejano, y la soledad del mar comenzaba a hacer mella en los corazones de los hombres. ¿Serían capaces de soportar la presión de lo desconocido? Conforme avanzaban, la comunicación con la tierra se desvanecía, y los días se convertían en semanas. Colón, decidido a mantener el espíritu de su tripulación en alto,
Compartía relatos de héroes y de conquistas pasadas, alimentando su fantasía. Sin embargo, el miedo a lo incierto era una sombra que se extendía, susurrando dudas en la noche. ¿Sería suficiente la fe para superar la creciente desesperación? En el horizonte, el cielo se tornó gris, y el viento comenzó a cambiar, presagiando tormentas. La furia del océano se desató con una violencia que desafiaba la voluntad humana. Las carabelas, ahora a merced de las olas, luchaban por mantenerse a flote. Los gritos de los marineros se entrelazaban con el rugido del mar, una cacofonía de miedo y valentía. ¿Qué destino les aguardaba en esas aguas traicioneras? El viaje, que al principio se había presentado como una promesa de gloria, empezaba a mostrar su verdadero rostro. Cada tempestad era una prueba, cada día un desafío. Pero Colón, con su inquebrantable determinación, se negaba a rendirse. Sabía que el futuro de su viaje dependía de mantener la moral de su tripulación intacta. ¿Podría la esperanza ser el ancla que los mantuviera unidos frente a la adversidad? Las noches se hicieron más largas y las estrellas más brillantes, sirviendo como recordatorio de que, a pesar de la oscuridad que les rodeaba, el camino hacia lo desconocido aún estaba por descubrirse. Así, en medio de la tormenta, la convicción de Colón se convirtió en un faro. ¿Sería su fe suficiente para guiarles hacia un destino inimaginable? Finalmente, tras semanas de incertidumbre, los cielos comenzaron a despejarse y el mar a calmarse. La tripulación, agotada pero resiliente, miraba al horizonte con renovada esperanza. Algo estaba por cambiar, un eco de promesas aún no cumplidas. ¿Era posible que la tierra prometida estuviera más cerca de lo que imaginaban? Mientras las carabelas continuaban su travesía, un nuevo misterio se asomaba en el horizonte. La incertidumbre de lo que encontrarían al final de su viaje comenzaba a disiparse. Cada ola que rompía contra el casco de las embarcaciones era un recordatorio de que la aventura apenas había comenzado. Y así, con el viento soplando a favor y los corazones palpitando con anticipación, Colón y su tripulación se preparaban para enfrentar lo que vendría: tormentas y esperanzas, desafíos y descubrimientos. La travesía hacia lo desconocido estaba en marcha, y el eco de la historia comenzaba a resonar con fuerza, conduciéndolos hacia el siguiente capítulo de su increíble odisea: tierra a la vista. Esa crisis no tardaría en manifestarse en la travesía de Colón y su tripulación, un grupo de hombres valientes y ansiosos que se aventuraban hacia el horizonte, en busca de un futuro desconocido, pero prometedor. En la inmensidad del océano Atlántico, su destino pendía de un hilo, un enigma que desafiaba la razón y la fe. Mientras las carabelas La Santa María, La Pinta y La Niña surcaban las aguas en un silencio inquietante, la incertidumbre se apoderaba de los corazones de la tripulación. Los días se convertían en semanas, y el tiempo, una sombra alargada, parecía burlarse de ellos. La inmensidad del océano se extendía como un lienzo vacío, y cada ola que rompía contra el casco de las embarcaciones era un recordatorio del sacrificio que habían hecho para embarcarse en esta odisea. La promesa de riquezas y gloria se desvanecía, devorada por el miedo y la desesperanza. ¿Qué secretos ocultaba el vasto mar? ¿Acaso las tierras prometidas eran solo un espejismo, una ilusión creada por la ambición de un hombre? Los días de navegación se convirtieron en un ciclo de rutina monótono, marcado por la escasez de víveres y el desgaste físico y emocional. Las provisiones, que en un inicio parecían abundantes, empezaban a escasear, y el aire se impregnaba del olor a sal y sudor. La tripulación, compuesta por hombres de diferentes orígenes, luchaba contra la desesperanza que comenzaba a filtrarse en sus almas. El eco de las dudas resonaba en cada rincón de las embarcaciones. ¿Volveremos a ver nuestras tierras? El cielo, que en ocasiones se presentaba despejado y tranquilo, podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos.
Las tormentas, aquellas manifestaciones salvajes de la naturaleza, eran un recordatorio constante del poder indomable del océano. Un día, el sol se ocultó tras nubes ominosas, y el viento comenzó a aullar como un lamento. Las carabelas, frágiles como hojas en un vendaval, luchaban por mantenerse a flote mientras las olas se alzaban como monstruos marinos, devorando la esperanza de los hombres que anhelaban la tierra firme. En medio de esta tempestad, la figura de Colón se alzaba como un faro en la oscuridad. Su voz, firme y decidida, resonaba sobre el estruendo del mar, infundiendo valor en los corazones de su tripulación. «No os desaniméis», exclamaba con fervor. «La gloria nos espera más allá de estas aguas turbulentas». Pero, ¿acaso sus palabras eran suficientes para calmar la tormenta que también se desataba en el interior de cada hombre? Las noches eran largas y sombrías, y el cielo estrellado, lejos de ser un consuelo, se convertía en un recordatorio del inmenso vacío que les rodeaba. Las discusiones comenzaron a surgir entre la tripulación, alimentadas por el miedo y la incerteza. Algunos comenzaron a cuestionar la cordura de su capitán, mientras otros se aferraban a la fe. ¿Era esta travesía un viaje hacia la gloria o una condena a la perdición? Las dudas flotaban en el aire como neblina en la mañana, y la unidad del grupo comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, en medio de la adversidad, surgían destellos de esperanza. La camaradería entre algunos hombres se fortalecía. Compartían historias de sus hogares, de sus familias, de los sueños que los habían llevado a abandonar la seguridad de la tierra firme. Aquellas charlas nocturnas, iluminadas por la tenue luz de las antorchas, se convertían en refugios temporales, pequeños oasis en medio de la tormenta. ¿No es este el precio de la aventura?, se preguntaban, con una mezcla de temor y asombro ante lo desconocido. El mar, aunque amenazante, también ofrecía momentos de belleza indescriptible. Las auroras boreales, los peces que danzaban en la superficie, y el canto de las aves marinas se entrelazaban en un espectáculo que desafiaba la desesperanza. Y así, mientras las tormentas físicas y emocionales azotaban sus almas, una pregunta permanecía en el aire: ¿qué se encontraría al final de esta travesía? La búsqueda de Colón no era solo un viaje hacia nuevas tierras, era una exploración de los límites de la resistencia humana y de la búsqueda de significado en medio de la incertidumbre. La tripulación, atrapada entre la tormenta y la esperanza, se preparaba para el desafío que les aguardaba, sin saber que el destino estaba a punto de revelar su más profundo misterio. Y así, mientras el horizonte se oscurecía, los ecos de la aventura continuaban resonando. La tierra, un destino tan anhelado, se vislumbraba en la mente de los hombres. Pero, ¿sería este el momento de la revelación? En la lejanía, un grito de aliento resonaba: «Tierra a la vista». El eco de la promesa de un nuevo mundo comenzaba a hacerse realidad, mientras la travesía daba paso a un encuentro que cambiaría la historia para siempre. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en desvanecerse, dando paso a un momento que cambiaría el curso de la historia. En la mañana del 12 de octubre de 1492, mientras las olas del Atlántico susurraban secretos de antaño, un grito desgarrador rompió el silencio del amanecer. Rodrigo de Triana, un marinero de la carabela Pinta, se asomó al borde de la embarcación y vislumbró lo que durante semanas había sido solo un eco en sus sueños: tierra a la vista. La bruma matutina se disipaba lentamente, revelando un contorno borroso que emergía del horizonte. ¿Era este el prometido destino de riquezas y especias que había desvelado los anhelos de Colón y su tripulación? La emoción se desbordó en su pecho, una mezcla de incredulidad y esperanza. En un instante, el océano, que había sido un vasto abismo de incertidumbre, se convirtió en un puente hacia lo desconocido, un umbral hacia un nuevo mundo. Colón,
quien había estado en su camarote sumido en pensamientos de fracaso y desesperanza, fue despertado por el alboroto de la tripulación. Su corazón palpitaba con fuerza, un eco de emociones que se entrelazaban: temor y esperanza, duda y fe. Al salir sobre cubierta, su mirada se encontró con la visión de una tierra que prometía tanto. Pero, ¿qué significaba realmente ese descubrimiento? ¿Era un nuevo comienzo o simplemente el preludio de un conflicto que cambiaría para siempre la vida de innumerables personas? A medida que la carabela se acercaba a la costa, las olas rompían con un susurro casi sagrado, como si el propio océano estuviera celebrando el hallazgo. Las islas del Caribe, con su vegetación exuberante y sus playas de arena blanca, se presentaban ante ellos como un paraíso inexplorado. Pero, en la sombra de este nuevo paraíso, se cernía un enigma más profundo: la existencia de culturas y civilizaciones que ya habitaban esas tierras, un legado que pronto se vería amenazado por la llegada de los europeos. Los primeros pasos sobre la arena fueron imbuidos de significado. Colón y su tripulación se adentraron en un mundo que les era ajeno, marcado por el silencio expectante de la naturaleza y el susurro del viento que parecía llevar consigo las voces de aquellos que habían estado allí mucho antes. ¿Qué historias contarían los árboles y las olas? ¿Qué secretos se escondían tras la bruma que aún envolvía la isla? La fascinación por lo desconocido y la búsqueda de riquezas se entrelazaban en la mente de Colón, quien, en su corazón, sentía que había cumplido su misión. Pero, ¿acaso había considerado las repercusiones de su descubrimiento? La historia de América no estaba escrita en los mapas que él había soñado, sino en los corazones y las tierras de los pueblos indígenas que, ajenos a la llegada de estos extraños, continuarían con sus vidas y tradiciones. Mientras la tripulación celebraba este encuentro fortuito, un aire de misterio envolvía la escena. Las danzas y los cánticos resonaban en el aire, pero el eco de una nueva era ya comenzaba a dibujarse en el horizonte. La llegada de los europeos no solo traería consigo la búsqueda de oro y gloria, sino también un choque de culturas que dejaría cicatrices profundas en el tejido de las civilizaciones nativas. ¿Qué sombras se cernirían sobre este encuentro de mundos? Los días siguientes estarían marcados por la curiosidad y el asombro. Colón, al observar la belleza y la diversidad de la flora y fauna, no podía evitar preguntarse si este descubrimiento era más que un simple hallazgo geográfico. Era el inicio de un legado que cambiaría el curso de la humanidad. Sin embargo, en su búsqueda de riquezas, había algo que se escabullía entre las sombras: el impacto que tendría su llegada en aquellos que ya habitaban esas tierras. Así, el eco de la primera mirada a la nueva tierra resonaba en el corazón de Colón y su tripulación, un preludio de los encuentros que estaban por venir. Con cada paso en la arena, la historia comenzaba a escribirse, pero ¿quién sería realmente el protagonista de este relato? En el siguiente capítulo, el misterio se profundiza. Exploraremos los primeros contactos entre los europeos y los indígenas de las islas del Caribe, un choque de culturas que revelará la complejidad de la interacción humana en este nuevo mundo. ¿Estarán listos para el encuentro de mundos que transformaría la historia para siempre? Esa emoción de descubrimiento que embargaba a Colón y su tripulación al avistar tierra era solo un eco de lo que estaba por suceder en las costas del Caribe. En aquel amanecer de octubre de 1492, mientras las olas susurraban secretos antiguos, dos mundos colisionaban. Por primera vez, los europeos pisaban no solo un nuevo continente, sino también un territorio poblado por culturas vibrantes y complejas. Las islas del Caribe, con sus paisajes exuberantes y sus habitantes, guardarían un misterio que cambiaría el curso de la historia. Los arawak y los taínos, pueblos indígenas que habitaban estas tierras, vivían en armonía con su entorno, cultivando y pescando, organizando sus vidas en comunidades que reverenciaban la naturaleza.
Su cosmovisión, rica en mitos y tradiciones, contrastaba drásticamente con la ambición y la curiosidad de los recién llegados. ¿Qué pensamientos cruzaron por la mente de aquellos indígenas al ver llegar las 3 carabelas? ¿Vieron en ellas un signo de los dioses o un presagio de calamidad? El primer contacto, sin embargo, no fue un encuentro de guerra. Las desconfianzas iniciales pronto dieron paso a una curiosidad mutua. Colón y su tripulación encontraron en los taínos una hospitalidad inesperada, una calidez que desarmaba, mientras las palabras se cruzaban como flechas en una danza de gestos y sonrisas. Los europeos, maravillados, describieron a los indígenas como personas de gran belleza y bondad. Pero, ¿era esta percepción un reflejo de la idealización o una realidad más profunda? Con el paso de los días, las dinámicas de este encuentro comenzaron a oscilar. Los indígenas ofrecieron alimentos, oro y su conocimiento sobre la tierra, mientras los europeos, a su vez, mostraron objetos desconocidos como espejos y armas. Sin embargo, la fascinación se tornó en asombro y, eventualmente, en avaricia. Colón, en sus diarios, dejó constancia de su deseo de explorar más, de encontrar riquezas que llevar de vuelta a España. Su visión de un nuevo mundo era una fusión de descubrimiento y conquista, una dualidad que marcaría las relaciones entre estos dos mundos en los años venideros. Las islas del Caribe se convirtieron en un campo de pruebas para la ambición europea. Con cada encuentro, las relaciones se complicaban. El lenguaje, la cultura y las costumbres eran barreras que se desdibujaban y reforzaban al mismo tiempo. ¿Qué habría pasado si este encuentro hubiera sido únicamente un intercambio? ¿Qué legados habrían perdurado si los valores de respeto y entendimiento hubieran prevalecido sobre la codicia? Con el tiempo, el ambiente de camaradería se tornó en un choque de culturas. A medida que Colón y su tripulación se adentraban en la isla, la presencia de la cruz y la espada comenzaba a eclipsar la curiosidad y el respeto inicial. Las primeras señales de conflicto surgieron. La búsqueda de oro y la imposición de la fe cristiana comenzaron a marcar la pauta de un nuevo tipo de relación, una que se cimentaba en la dominación más que en la cooperación. ¿Podría haber un camino alternativo a la historia, uno donde la coexistencia fuera posible? Las islas del Caribe, que habían sido el hogar de pueblos indígenas por siglos, se convertían en un escenario de explotación. La llegada de los europeos no solo trajo consigo nuevas tecnologías y productos, sino también enfermedades devastadoras que diezmarían a las poblaciones nativas. La inocencia de un primer encuentro se transformaba en un oscuro presagio de lo que estaba por venir. ¿Cómo podrían las culturas que una vez coexistieron encontrar un equilibrio en medio de la tormenta que se avecinaba? Mientras la sombra de la conquista se alzaba sobre las islas, Colón regresaría a España, llevando consigo historias de maravillas y tesoros, pero también el germen de una tragedia inminente. El eco de los encuentros en el Caribe resonaría a lo largo de los siglos, marcando el inicio de una era de cambios profundos y a menudo devastadores. En su mente, el viaje había sido un triunfo, pero la realidad que dejaba atrás sería un legado de sufrimiento. Así, el encuentro de mundos, que había comenzado como una promesa de descubrimiento, se tornaba en un ciclo de explotación y resistencia. La historia de América comenzaba a escribirse con tinta de sangre y ambición, mientras las culturas luchaban por sobrevivir en un nuevo orden mundial. Y, en medio de este caos, la pregunta persiste: ¿cómo se formaría el futuro de este nuevo mundo? Mientras los ecos de este encuentro siguen resonando, nos preparamos para el regreso triunfal de Colón a España, donde su historia sería recibida con asombro y esperanza, pero también con la sombra de lo que estaba por venir. ¿Podrían las gloriosas narraciones ocultar la realidad de lo que realmente había sucedido? La respuesta nos lleva al siguiente capítulo,
donde exploraremos las repercusiones de su descubrimiento y el impacto que tendría en Europa y el Nuevo Mundo por igual. Esa sensación de triunfo apenas comenzaba a tomar forma en el corazón de Cristóbal Colón, mientras las velas de sus carabelas se alzaban majestuosamente contra el cielo. Tras semanas surcando mares desconocidos y enfrentando tormentas que parecían querer tragarse sus sueños, el regreso a España se presentaba como un eco de gloria. En su mente resonaban las palabras de sus hombres, quienes habían avistado tierra por primera vez, y aquel instante mágico se convertiría en el preludio de una historia que cambiaría el rumbo de la humanidad. Al aproximarse a las costas de Palos de la Frontera, la brisa del mar trajo consigo el murmullo de un pueblo expectante. La noticia de su regreso, cargada de promesas y maravillas, se había esparcido como un fuego voraz a través de los reinos de Castilla y Aragón. Las calles estaban adornadas, la gente se agolpaba en la orilla, y los corazones palpitaban al unísono, como si el mismo aire estuviese impregnado de un misterio renovado. ¿Qué secretos traía consigo aquel hombre que había desafiado el horizonte? Al atracar, un grito de júbilo estalló entre la multitud. Héroe de la nación, Colón emergió de su nave como un espectro de las leyendas antiguas. Con su piel tostada por el sol, y la mirada encendida por la pasión de su aventura, cada paso que daba sobre la tierra natal parecía resonar con el peso de un destino. En su pecho, el eco de una promesa cumplida, las tierras de lo que pronto se conocería como las Indias Occidentales, un mundo nuevo que aguardaba ser explorado. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, no tardaron en recibirlo en la corte, donde los nobles se congregaban, ansiosos por escuchar las historias que traía. Colón, con la elocuencia de un trovador y la certeza de un conquistador, relató su travesía. Habló de islas donde el oro brillaba como el sol y de pueblos indígenas que parecían danzar al ritmo de un tambor ancestral. ¿Pero fue realmente así, o su relato estaba impregnado de la idealización del explorador en busca de reconocimiento? Entre los murmullos de admiración y escepticismo, se alzaron voces que cuestionaban la veracidad de sus afirmaciones. Algunos nobles, celosos de su repentina gloria, alzaban cejas al escuchar sobre un mundo cuya existencia había permanecido en la penumbra. Sin embargo, la fascinación era innegable. Las maravillas que describía Colón despertaban la curiosidad de todos, y una sombra de avaricia se extendía entre aquellos que veían en su relato no solo tierras, sino riquezas inagotables. Mientras la corte se sumía en la euforia, la figura de Colón se tornaba cada vez más compleja. Era un héroe, sí, pero también un enigma. ¿Qué precio tendría que pagar por la fama que había cosechado? Había traído consigo un nuevo mundo, pero también un camino lleno de incertidumbres y desafíos. La historia comenzaba a tejerse con hilos de gloria y de tragedia, un tapiz que reflejaba los claroscuros de la ambición humana. Al regresar a su hogar, Colón se encontró no solo con el calor de los abrazos y las ovaciones, sino con el peso de la responsabilidad. Los reyes, seducidos por la idea de conquistar y expandir su imperio, comenzaron a trazar planes que lo llevarían de nuevo a las aguas turbulentas. La sombra del descubrimiento se alzaba como un titán, y su regreso triunfal se convertía en un preámbulo a una serie de nuevas expediciones, que prometían desvelar aún más secretos y misterios ocultos en las profundidades del océano. En su interior, Colón sabía que su viaje apenas comenzaba. La paz de este regreso era solo una pausa, un respiro antes de sumergirse de nuevo en la vorágine de la aventura. ¿Qué nuevas tierras aguardaban a ser encontradas? ¿Qué culturas se cruzarían en su camino? ¿Y qué sombras de conflicto surgirían de este encuentro? Los ecos de su travesía resonarían no solo en su vida, sino en la historia de la humanidad, llevándola hacia un destino incierto. Así, el héroe de un día se preparaba para convertirse en el centro de un nuevo capítulo, donde la búsqueda de conocimiento y riqueza se entrelazaba con el destino de innumerables almas.
En el horizonte, nuevas expediciones se preparaban para zarpar, listas para enfrentar lo desconocido. Con el eco de su primera aventura aún vibrando en sus venas, Colón se adentraría en un mundo que prometía ser tan grandioso como aterrador, marcando el inicio de una serie de exploraciones que cambiarían para siempre la faz del continente recién descubierto. Esa gloria no tardaría en transformarse en un nuevo impulso, un eco de la ambición que resonaba en los corazones de aquellos que miraban hacia el horizonte. Cristóbal Colón, ahora envuelto en la aureola de la fama, no pudo resistir la tentación de regresar al mar. En 1493, partió nuevamente hacia el Nuevo Mundo, esta vez con una flota más robusta y una misión más definida. Pero, ¿qué misterios aguardaban tras las olas de un océano que ya no era desconocido, sino un vasto mar de oportunidades y desafíos? Las nuevas expediciones de Colón no solo eran una continuación de su propia búsqueda, sino un reflejo de la voracidad europea por desentrañar los secretos de este continente recién descubierto. En su segundo viaje, Colón llevó consigo a hombres de ciencia, agricultores y colonos, todos ansiosos por establecer un hogar en la tierra prometida. Sin embargo, este viaje no estuvo exento de complicaciones. Las tensiones con los pueblos indígenas emergieron como sombras que se cernían sobre el nuevo asentamiento, recordando a los europeos que su presencia no era, ni podría ser, bien recibida por quienes ya habitaban estas tierras. Mientras Colón se adentraba en el Caribe, otros exploradores comenzaron a sentir la llamada de lo desconocido. Entre ellos, el audaz Juan Ponce de León, quien, atraído por rumores de una fuente de juventud, se aventuró a explorar la península de la Florida. Pero, ¿acaso el verdadero elixir de la vida no era el oro y la gloria que prometían estas tierras, sino la posibilidad de escribir su propio futuro en un mundo donde las fronteras estaban aún por definirse? A medida que pasaban los años, las expediciones se multiplicaron. Vasco Núñez de Balboa, en su búsqueda incesante, se convirtió en el primer europeo en vislumbrar el inmenso océano del Pacífico desde las tierras de Panamá. Un acto de valentía que no solo desafió la geografía conocida, sino que también planteó preguntas inquietantes. ¿Qué había más allá de ese inmenso mar? ¿Qué secretos aguardaban en las tierras que se extendían hacia el horizonte? Las exploraciones no eran solo un intento de descubrir nuevas tierras, eran una confrontación con el propio deseo humano de conocer y poseer. Hernán Cortés, impulsado por historias de riquezas inimaginables, se lanzó a la conquista del Imperio Azteca, mientras que Francisco Pizarro se aventuraba hacia los confines del Imperio Inca. Ambos, en su búsqueda de gloria, desataron fuerzas que cambiarían el destino de millones, dejando un rastro de destrucción y asombro. Pero, ¿qué legado dejarían detrás, más allá de los tesoros materiales? Los ecos de estas expediciones resonaban en las cortes de Europa, donde la noticia de nuevas tierras y riquezas despertó un fervor sin precedentes. España, Portugal, Inglaterra y Francia comenzaron a enviar sus propios exploradores, cada uno ansioso por reclamar su parte del mundo. El océano se convirtió en un tablero de ajedrez, donde las piezas eran naves cargadas de hombres y sueños, y cada nuevo descubrimiento alteraba el equilibrio de poder en un continente que aún no comprendía su propio destino. Sin embargo, en medio de esta vorágine de aventuras y conquistas, se alzaba una pregunta inquietante: ¿sería posible que el encuentro de estos dos mundos, tan distintos y tan cercanos, no solo trajera riqueza, sino también un profundo sufrimiento y transformación? La historia nos muestra que cada acción tiene sus consecuencias, y el deseo humano de expansión a menudo se encuentra entrelazado con la tragedia. Con cada nueva expedición, el mapa del Nuevo Mundo se expandía, revelando no solo tierras vírgenes, sino también culturas y civilizaciones que habían florecido durante milenios. Este fue un tiempo de descubrimientos, pero también de pérdidas,
donde las historias de los pueblos indígenas comenzaban a ser ocultadas bajo el peso de la narrativa europea. Las nuevas expediciones, impulsadas por la curiosidad y el deseo de conquista, no solo ampliaron el conocimiento geográfico, sino que también sembraron la semilla de futuros conflictos y tensiones. Las fronteras que se trazaban en los mapas eran, en muchos sentidos, líneas dibujadas sobre un lienzo de sangre y resistencia. Así, el legado de estos exploradores se convirtió en un enigma, un testimonio de la dualidad de la ambición humana, la búsqueda de lo desconocido y el inevitable costo que ésta conlleva. En este cruce de caminos entre la exploración y la conquista, la historia se prepara para desvelar un nuevo capítulo que marcaría el destino de América y sus pueblos. La llegada de conquistadores que no solo buscaban riquezas, sino también el control de un mundo en transformación, se acercaba a pasos agigantados. ¿Cómo responderían las culturas indígenas al embate de una nueva era? ¿Y qué consecuencias traería consigo la sed de poder y dominación? La respuesta a estas preguntas nos guiará hacia la próxima etapa de esta fascinante historia. Esa era solo la antesala de un escenario mucho más oscuro y complejo. La llegada de los conquistadores, ávidos de riquezas y poder, marcó el inicio de una era de sombras y devastación que cambiaría para siempre el rostro del Nuevo Mundo. Armados con la tecnología de la guerra y el fervor de la fe, estos hombres no solo cruzaron océanos, sino que también atravesaron las barreras de una civilización que, hasta entonces, había florecido en armonía con su entorno. Los ecos de la llegada de Hernán Cortés en 1519 resuenan todavía en las tierras de México. Con su mirada fija en los mitos de oro y gloria, Cortés se adentró en un territorio desconocido, donde las civilizaciones indígenas eran vastas y complejas. ¿Pero fue realmente el oro lo que impulsó a estos hombres a dejar atrás su hogar? ¿O había un deseo más profundo de poder y dominación? La historia nos ofrece un enigma. En su camino hacia el Tenochtitlán, la capital de los aztecas, Cortés no solo encontró riquezas, sino también un pueblo que había desarrollado sus propias creencias, costumbres y una rica cultura que se enfrentaría a la avaricia y la violencia de los conquistadores. El encuentro entre Cortés y el emperador Moctezuma II es una de esas sombras que oscurecen el relato de la historia. La curiosidad y el temor coexistieron en un tenso diálogo entre dos mundos. Mientras Cortés intentaba consolidar su poder, las consecuencias de su llegada se manifestaron rápidamente. Los pueblos indígenas, que habían recibido a los españoles con una mezcla de asombro y hospitalidad, pronto se verían atrapados en un torbellino de violencia. ¿Qué secretos aguardaban en los corazones de aquellos que habían sido presentados como dioses? La respuesta es trágica y devastadora. Las epidemias de enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, arrasaron las poblaciones indígenas, quienes carecían de inmunidad a estos nuevos males. Se estima que en solo unos años, millones de indígenas perdieron la vida. La sombra de la conquista se alargaba, y con cada día que pasaba, el eco de su risa se apagaba, dejando una estela de muerte y desolación. Las ciudades que una vez fueron centros de cultura y comercio se convirtieron en ruinas, y los pueblos que habían prosperado durante siglos se disolvieron en el silencio. ¿Hasta qué punto se puede justificar el deseo insaciable de poder frente a la aniquilación de civilizaciones enteras? No solo Cortés fue protagonista en este drama. Francisco Pizarro, al otro lado del continente, llevó a cabo su propia invasión en el Imperio Inca. Su ambición lo llevó a conquistar un vasto territorio en Perú, donde la opulencia de los incas no tardaría en convertirse en su perdición. Con astucia, Pizarro capturó al emperador Atahualpa, desatando un torrente de violencia y traición que se tradujo en la muerte de miles. La historia de la conquista no es solo una serie de batallas, sino un relato de engaños y alianzas rotas, donde cada movimiento estaba destinado a alterar el equilibrio de poder en el continente.
La llegada de los conquistadores no solo alteró la estructura política y económica de las civilizaciones indígenas, también sentó las bases de un proceso de colonización que transformaría la esencia misma de la identidad de América. A medida que las riquezas fluyeron hacia Europa, una nueva era de explotación comenzaba a gestarse, marcada por la dominación, la evangelización y la búsqueda de un nuevo orden mundial. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, surgen luces de resistencia. Las historias de aquellos que se levantaron contra sus opresores, luchando por la supervivencia de sus culturas y tradiciones, comienzan a emerger. ¿Cómo podrían haber enfrentado un poder tan abrumador? ¿Qué legado dejaron aquellos que no se rindieron ante la conquista? El eco de estas preguntas resuena en el presente, mientras las naciones de América buscan reconciliar su historia y su legado. La conquista y sus consecuencias se convierten en un espejo que refleja no solo el pasado, sino también el futuro que estamos construyendo. Al mirar hacia adelante, nos encontramos al borde de una nueva frontera. La línea de Tordesillas, un pacto que dividiría el nuevo mundo entre potencias europeas y que redefiniría las relaciones globales. ¿Qué secretos de poder y ambición se esconden en este tratado? ¿Y cómo alterará aún más el rumbo de la historia? Esa crisis no tardaría en encontrar su resolución en un acto que cambiaría el rumbo de la historia: la firma del Tratado de Tordesillas en 1494. Este acuerdo, un enigma en sí mismo, se erigiría como la línea divisoria que separaría el mundo recién descubierto entre dos potencias emergentes, España y Portugal. Pero, ¿qué llevó a dos naciones a trazar una línea imaginaria en un océano vasto y desconocido? Las ansias de expansión y riqueza habían desatado una carrera sin precedentes. Tras el regreso triunfal de Cristóbal Colón, las Cortes de Madrid y Lisboa se hallaban en un estado de agitación. Ambos reinos, conscientes de la competencia que representaban el uno para el otro, temían que sus exploraciones y conquistas desembocaran en un conflicto inevitable. Así, el eco de las olas se transformó en un clamor por la paz y la división. El Tratado de Tordesillas, negociado en la villa del mismo nombre, se presentó como una solución. En su esencia, el tratado establecía una línea de demarcación situada a 370 leguas al oeste de las Islas Azores. Todo lo que se encontrara al este de esta línea sería dominio de Portugal, mientras que el oeste pasaría a ser territorio español. Una simple línea, trazada en un mapa, pero con implicaciones que resonarían a lo largo de los siglos. ¿Cómo podía una división tan arbitraria definir el destino de continentes enteros? Los embajadores de ambos reinos, respaldados por la influencia del Papa Alejandro VI, se afanaban en justificar este acuerdo. En su visión, la expansión del cristianismo y las riquezas de las nuevas tierras estaban en juego. Pero, ¿acaso consideraron las voces de aquellos que ya habitaban esas tierras? El tratado no solo alteró el mapa político global, sino que también ignoró a las civilizaciones indígenas que habían florecido durante milenios. A medida que se establecía la línea de Tordesillas, las ambiciones de exploradores y conquistadores se intensificaron. España, con su nuevo aliento, enviaba expediciones que se adentraban en el corazón del continente americano, mientras que Portugal dirigía su mirada hacia las costas de Brasil y más allá. Cada nuevo descubrimiento se convirtió en un eco de la avaricia que resonaba en los palacios europeos, una danza de poder que mancharía la historia con el sufrimiento de los pueblos nativos. Las cartas y relatos de los conquistadores comenzaron a llegar a la corte, describiendo tierras exuberantes y riquezas inimaginables. Pero, ¿qué secretos aguardaban en estas nuevas tierras? A medida que se forjaban nuevas alianzas y se levantaban nuevas ciudades, la sombra de la codicia y la violencia se cernía sobre el nuevo mundo. La línea trazada en Tordesillas se convertiría en un símbolo de la división no solo territorial, sino también moral. Sin embargo,
el Tratado de Tordesillas no sería el final de los conflictos, más bien, era solo el principio. La historia ha demostrado que los límites impuestos por la ambición humana son, en última instancia, frágiles. A medida que las expediciones se multiplicaban, el mundo se preguntaba, ¿podrían realmente coexistir dos imperios en un solo continente? Las repercusiones del tratado se extendieron más allá de las costas de América. Europa, en su afán por dominar, se sumergía en una era de exploración y conquista que transformaría el equilibrio de poder en el mundo. ¿Qué nuevas alianzas se formarían y qué antiguas rivalidades se avivarían en este nuevo escenario global? El eco de la tinta sobre el papel selló un destino, pero en las tierras lejanas, los verdaderos protagonistas aún luchaban por su identidad y su existencia. La línea de Tordesillas se convirtió en un símbolo de la ambición humana y la complejidad de un mundo que apenas comenzaba a desvelar sus misterios. La colonización, un proceso que se desarrollaría a partir de este punto, traería consigo no solo la explotación de recursos, sino también el encuentro de culturas que daría forma al futuro del continente. Pero, ¿cómo se desarrollaría esta nueva era de dominación y resistencia? La historia, siempre impredecible, estaba a punto de revelarnos sus secretos más oscuros. Esa búsqueda de riquezas y poder no tardaría en transformar el paisaje del Nuevo Mundo. Con las noticias del descubrimiento de Colón, una ola de ambición se desató en Europa, llevando a exploradores y conquistadores a cruzar el océano en busca de gloria y fortuna. Los vientos de la colonización comenzaron a soplar, trayendo consigo el eco de un nuevo orden que desplazaría a las culturas autóctonas y reescribiría la historia de estas tierras. Las primeras colonias fueron establecidas en un frágil equilibrio entre el deseo de conquista y la necesidad de supervivencia. Desde las costas de Hispaniola hasta las selvas de México, los europeos se asentaron, construyendo fortificaciones y ciudades que marcarían el inicio de una nueva era. Pero, ¿a qué costo? La llegada de los colonizadores no solo significó la creación de una nueva sociedad, también trajo consigo la explotación sistemática de los recursos naturales y la subordinación de los pueblos indígenas. Las plantaciones de caña de azúcar, tabaco y algodón surgieron como un símbolo del nuevo imperio económico. Cultivadas con el sudor y la sangre de los nativos, estas tierras, que alguna vez fueron sagradas, se convirtieron en el epicentro de una economía voraz. La explotación de las personas fue un capítulo oscuro en esta narrativa de expansión. Los colonizadores, impulsados por la codicia, no vacilaron en someter a las poblaciones indígenas, tratándolas como meros instrumentos de su enriquecimiento. Los relatos de resistencia y sufrimiento se entrelazan en este oscuro tapiz de la colonización. Las tradiciones y modos de vida de los pueblos originarios fueron suprimidos en un intento por moldear un nuevo orden social. ¿Qué quedó del legado de aquellas culturas que habitaban estas tierras mucho antes de la llegada de los europeos? La historia se convirtió en un eco distante, un susurro de lo que una vez fue. La conversión de los nativos al cristianismo se convirtió en un aspecto fundamental de la colonización. Las misiones religiosas, impulsadas por la ambición de salvar almas y ampliar el dominio europeo, jugaron un papel crucial en la transformación de las sociedades indígenas. Sin embargo, en este proceso, ¿se perdió algo más que simples creencias? Las culturas ancestrales, con sus cosmovisiones y rituales, fueron relegadas a la sombra, mientras las doctrinas europeas se imponían como la única verdad. La colonización no solo transformó el paisaje físico, también dejó cicatrices profundas en el tejido social de las comunidades indígenas. La llegada de nuevas enfermedades, traídas por los europeos, diezmó poblaciones enteras, convirtiendo a los nativos en sombras de lo que alguna vez fueron. ¿Se puede realmente medir el impacto de esta tragedia en términos de números y estadísticas? ¿O hay un sufrimiento colectivo que trasciende cualquier cifra?
Los relatos de aquellos que sobrevivieron a esta embestida son un testimonio del indomable espíritu humano. Las historias de resistencia y lucha por la identidad cultural emergen como un faro de esperanza en medio del desasosiego. Sin embargo, la sombra de la colonización perduró, moldeando no solo la vida cotidiana de los pueblos indígenas, sino también la relación de estos con los colonizadores, una danza en la que el poder siempre estaba desigualmente distribuido. En este contexto, el legado de la colonización se vuelve un enigma que invita a la reflexión. Las huellas de esta era se sienten aún hoy, desde las estructuras sociales hasta las dinámicas culturales. ¿Qué significa ser parte de un territorio marcado por la colonización? ¿Cómo se entrelazan las historias de opresores y oprimidos en la narrativa de un continente? A medida que se establecían más colonias, la ambición europea no conocía límites. Las potencias en disputa buscaban expandir sus dominios, y la competencia por el control de los ricos recursos del Nuevo Mundo se intensificó. El eco de las espadas en los campos de batalla resonaba, mientras las alianzas se formaban y deshacían en el transcurso de una lucha por el poder. Era un juego peligroso, donde la vida de miles de personas estaba en la balanza. Así, la colonización se convirtió en un fenómeno complejo, un entramado de intereses que abarcaba desde la economía hasta la religión, desde la guerra hasta la resistencia. La historia de América estaba siendo escrita con sangre y esperanza, con un trasfondo de misterio que aún nos invita a desentrañar sus secretos. Pronto, las voces de los nativos serán ahogadas por la llegada de nuevos actores en esta historia, los evangelizadores, quienes se proponen llevar la luz del cristianismo a las tierras oscuras del Nuevo Mundo. ¿Cómo cambiarán estos encuentros la dinámica de poder y fe? En el próximo capítulo, descubriremos el papel de la Iglesia en la conversión de los pueblos indígenas y sus profundas implicaciones culturales. Esa colonización no tardaría en cruzar límites que hasta entonces parecían intocables. En medio de la vorágine de la conquista, la sombra de la Iglesia se cernía sobre el Nuevo Mundo, dispuesta a dejar su impronta en un continente que aún guardaba enigma en cada rincón. La evangelización de los pueblos indígenas se convertiría en una de las empresas más ambiciosas y controvertidas de la historia, un viaje espiritual que prometía la salvación, pero que a menudo se entrelazaba con la opresión y la explotación. Desde los primeros momentos de contacto, los misioneros católicos se embarcaron en una misión divina, convencidos de que su deber era llevar la luz del cristianismo a aquellos que consideraban paganos. Pero, ¿qué significaba realmente esta conversión? ¿Era un acto de benevolencia o un medio para consolidar el dominio europeo? Los relatos de los frailes franciscanos, dominicos y jesuitas que llegaron a tierras americanas están teñidos de fervor religioso, pero también de una ambigua mezcla de compasión y control. ¿Acaso sus corazones ardían realmente por la salvación de las almas indígenas? ¿O simplemente buscaban extender el poder de la Iglesia a través de la sumisión? Las primeras misiones se establecieron con la esperanza de crear un puente entre dos mundos distantes. En lugares como la isla de la Española, los misioneros se encontraron con pueblos indígenas que, aunque asombrados por las enseñanzas cristianas, también mostraban una resistencia innata a abandonar sus creencias ancestrales. A través de la conversión, la Iglesia buscaba no solo la salvación espiritual, sino la creación de una nueva identidad cultural que se ajustara a sus dogmas. Los rituales indígenas, considerados supersticiosos, eran reemplazados por ceremonias católicas, mientras que la lengua y los símbolos nativos se veían arrastrados por la marea del cristianismo. Pero, ¿acaso era posible borrar siglos de tradición con la simple imposición de un nuevo credo? En este contexto, la figura de Fray Bartolomé de las Casas emerge como un personaje clave. Inicialmente un defensor de las prácticas coloniales, su transformación hacia la defensa de los derechos indígenas y su crítica a la explotación despiertan un eco de contradicción en nuestra historia.
¿Cómo un hombre puede cambiar tanto, y qué le llevó a cuestionar el mismo sistema que le había otorgado poder? Su pluma se convirtió en un arma en la lucha por la dignidad de los pueblos nativos, abriendo una brecha en la narrativa oficial de la evangelización. Sin embargo, su voz fue una entre muchas, y el eco de sus palabras no siempre fue escuchado. La influencia cultural de la Iglesia no se limitó a la espiritualidad, también transformó las estructuras sociales y políticas. La creación de escuelas y hospitales, aunque en parte altruista, servía a un propósito más amplio: la creación de una sociedad que obedeciera al orden cristiano. Pero, ¿qué sucedía con aquellos que se resistían a esta nueva forma de vida? La historia está llena de relatos de resistencia, pero también de silencios. La quema de ídolos y la demolición de templos indígenas simbolizaban no solo un cambio de fe, sino el inicio de un proceso de asimilación brutal y despojo cultural. En los años que siguieron al descubrimiento, la evangelización se expandió como una sombra alargada, cubriendo vastas extensiones de tierra y dejando en su estela un legado complejo. Las comunidades indígenas se vieron atrapadas entre su herencia y una nueva realidad que les era impuesta. Las tradiciones se entrelazaron con los ritos católicos, dando lugar a una mezcla única que, aunque surgió de la opresión, también dio pie a un sincretismo enriquecedor. Pero, ¿es este un verdadero legado de la evangelización, o es simplemente una forma de resistencia cultural ante la dominación? Mientras la Iglesia intentaba consolidar su poder, el flujo de riquezas del Nuevo Mundo comenzaba a transformarse en la próxima gran atracción para la corona española. El oro y la plata, que prometían un futuro brillante para Europa, pronto se convertirían en el nuevo eje de la economía global. La evangelización, con su carga de ambigüedades, se entrelazaba, así, con la búsqueda insaciable de riquezas, revelando un entramado de intereses que iba más allá de la fe. Las sombras del pasado nos invitan a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en la Nueva España. ¿Fue realmente un faro de esperanza para los indígenas, o una herramienta de control que perpetuó la opresión? Mientras estas preguntas nos acompañan, el siguiente capítulo nos llevará a explorar las riquezas del Nuevo Mundo, un tesoro que no solo transformó economías, sino que también dejó profundas huellas en la identidad de un continente que aún lucha por encontrar su voz en medio del eco de su historia. Esa crisis no tardaría en ser eclipsada por un torrente de ambición desmedida. Las riquezas del Nuevo Mundo comenzaban a fluir hacia Europa, transformando no solo la economía, sino también el tejido social del viejo continente. A medida que los galeones españoles surcaban los océanos, cargados de oro y plata, un eco de opulencia resonaba a través de los palacios y plazas de ciudades como Sevilla y Madrid. Pero, ¿qué sombras se alzaban detrás de este esplendor? Los relatos de oro fácil y riquezas inimaginables comenzaron a atraer a una multitud de aventureros, mercaderes y conquistadores, todos ansiosos por reclamar su parte del botín. Las minas de Potosí y Zacatecas se convirtieron en leyendas, donde hombres y mujeres, en su búsqueda de fortuna, se enfrentaron a una dura realidad. La extracción de estos metales preciosos no solo requería valentía, sino también una inmensa explotación de los pueblos indígenas, cuyas vidas se vieron truncadas en un ciclo interminable de trabajos forzados. Cada onza de plata que llegaba a Europa no solo representaba un aumento en las arcas de la corona española, sino que también marcaba el inicio de una revolución económica. El sistema mercantilista comenzaba a florecer. Las economías de las naciones europeas se transformaron de manera drástica. Las antiguas rutas comerciales, que alguna vez habían sido el alma del intercambio, se veían ahora eclipsadas por el brillo del metal precioso del Nuevo Mundo. ¿Pero a qué costo? Los historiadores han debatido la verdadera magnitud de esta transformación. ¿Fue un renacimiento económico o una condena para aquellos que hicieron posible esta riqueza? Las ciudades europeas,
ávidas de poder y recursos, prosperaron. Sin embargo, al mismo tiempo, el precio que pagaban los pueblos indígenas se tornaba más alto con cada viaje de regreso de los galeones. La ambición de unos pocos condenaba a muchos al sufrimiento, creando un abismo entre los afortunados y los desposeídos. En este contexto, el flujo incesante de oro y plata alteró las dinámicas de poder en Europa. Las riquezas recién adquiridas permitieron a España financiar guerras, expandir su imperio y mantener su hegemonía en el continente. Pero, ¿qué efectos tendría esta riqueza en el tejido mismo de la sociedad europea? La nobleza se enriquecía, mientras que las clases trabajadoras luchaban por sobrevivir en un mundo que parecía dedicar su atención únicamente a la acumulación de riqueza. El oro de las Américas no solo cambió la economía, también influyó en la cultura, la religión y la percepción del mundo. Las obras de arte comenzaron a ser encargadas en cantidades sin precedentes, reflejando un nuevo estilo de vida, una nueva forma de pensar. Pero, ¿acaso este renacer cultural no era también un reflejo de la profunda crisis moral que se cernía sobre el continente? Las injusticias y la explotación palpitaban en el corazón de la riqueza. ¿Cómo podrían los europeos reconciliar su sed de oro con la realidad que generaban en el Nuevo Mundo? Mientras las calles de las ciudades europeas se llenaban de oro, el eco de la resistencia indígena comenzaba a tomar forma. Las comunidades nativas, desgastadas pero no vencidas, empezaron a alzar la voz contra la opresión. En sus corazones, el deseo de libertad y dignidad se convertía en un grito de rebelión. ¿Podría el oro, que había sido su maldición, también ser la chispa que encendería su lucha por la dignidad y la justicia? Con cada nuevo descubrimiento, cada nueva expedición, las riquezas del Nuevo Mundo continuaban revelando su enigma. Pero mientras Europa se sumía en un mar de opulencia, la historia de la resistencia indígena comenzaba a tomar forma, un relato de valentía y lucha que nos recuerda que el precio del oro es a menudo más alto de lo que se imagina. Así, mientras los galeones regresan a puerto, cargados de tesoros, las sombras de la explotación y el sufrimiento se alzan, preparándose para contar su propia historia. La resistencia indígena, un capítulo que se avecina, será una revelación de la lucha por la libertad en un mundo que aún se enfrenta a su legado. Esa era la sombra que se cernía sobre el Nuevo Mundo, una sombra que se expandía con cada conquista y cada oro extraído. Las tierras recién descubiertas, una vez vibrantes con culturas ancestrales, comenzaron a estremecerse bajo el peso de una opresión implacable. Sin embargo, no todos los pueblos indígenas se rendirían a la dominación europea. Un eco de resistencia comenzaría a resonar en las selvas y montañas, un canto de lucha que perduraría a lo largo de los siglos. Desde los primeros momentos del contacto, los pueblos nativos percibieron el peligro que representaban los conquistadores. En sus corazones, la llegada de estos hombres de piel clara era un enigma, una intrusión que alteraba el orden natural de sus vidas. ¿Quiénes eran estos recién llegados que traían consigo no solo la ambición, sino también la violencia y la enfermedad? La respuesta a esta pregunta no tardaría en surgir entre los pueblos indígenas, en una serie de rebeliones y luchas que marcarían el inicio de un enfrentamiento titánico. Las primeras señales de resistencia comenzaron a brotar en las islas del Caribe. Los taínos, quienes habían recibido a Colón con una mezcla de curiosidad y hospitalidad, pronto se dieron cuenta de que sus tierras eran el objetivo de una codicia insaciable. En 1495, bajo el liderazgo de caciques como Atuey, los taínos se unieron en una lucha desesperada contra los invasores. Pero, ¿cuántas vidas se necesitarían para frenar el avance de un imperio decidido a someterlos? Las batallas fueron brutales, las tácticas de guerrilla se convirtieron en su única esperanza, y la resistencia se transformó en un símbolo de dignidad. En el continente,
Los ecos de la resistencia resonaban en las vastas llanuras de México, donde el Imperio Mexica se preparaba para enfrentar un enemigo formidable. La llegada de Hernán Cortés en 1519 desató una serie de eventos que llevarían a la caída de Tenochtitlán, la gran capital mexica. Sin embargo, los mexicas no se rindieron sin luchar. Liderados por su emperador Moctezuma y posteriormente por Cuauhtémoc, estos guerreros se enfrentaron a los conquistadores con una valentía que ha perdurado en la memoria colectiva. ¿Cuántos sacrificios se requerían para preservar una cultura que había florecido durante siglos? El misterio de la resistencia indígena no se limitó a la lucha armada. En muchos casos, la resistencia tomó formas más sutiles, manifestándose en la preservación de tradiciones, lenguas y creencias que desafiaban la dominación europea. En el corazón de la Amazonía, los pueblos indígenas se adaptaron a las nuevas realidades, creando redes de resistencia que conectaban a diversas etnias en un esfuerzo por proteger su forma de vida. ¿Podría una cultura sobrevivir al embate de otra a través del simple acto de recordar quiénes eran? A medida que las conquistas se expandían, las rebeliones se multiplicaban. En Perú, la resistencia de los incas, liderada por Manco Inca, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión. En 1536, Manco Inca lanzó un ataque decisivo contra los españoles, sitiando Cusco en un intento por recuperar su tierra. Esta revuelta, aunque finalmente aplastada, demostró que el espíritu de resistencia estaba profundamente arraigado en las culturas indígenas. ¿Era posible que los ecos de esta resistencia pudieran desafiar el tiempo y el olvido? El siglo XVI estuvo marcado por una serie de levantamientos y rebeliones, cada uno alimentando la llama de la resistencia. En cada rincón del continente, desde los pueblos mapuche en el sur hasta los pueblos quechua en el altiplano, se gestaban movimientos que buscaban recuperar su autonomía y dignidad. Las historias de sus luchas, aunque muchas veces silenciadas, se han transmitido de generación en generación, convirtiéndose en parte de un legado que persiste hoy en día. Sin embargo, la historia de la resistencia indígena no es solo una historia de derrota y sufrimiento. También es un testimonio de la fortaleza y el ingenio humano. A través de las adversidades y las tragedias, los pueblos indígenas encontraron maneras de adaptarse, de resistir y de persistir, convirtiéndose en guardianes de su propia historia. ¿Qué secretos perduran en sus narrativas, escondidos entre las sombras del pasado? A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, nos encontramos en una encrucijada. La resistencia indígena no solo forja un camino hacia el presente, sino que también da paso a un fenómeno cultural sin precedentes. La mezcla de tradiciones y creencias que surgirá de estas interacciones dará origen a una nueva identidad, un mestizaje cultural que cambiará para siempre el rostro de América. ¿Qué nuevas historias se desarrollarán a partir de esta fusión de mundos? Esa crisis no tardaría en transformarse en un fenómeno cultural que cambiaría para siempre el rostro de las Américas. En las décadas que siguieron al contacto inicial entre europeos e indígenas, una nueva identidad comenzó a gestarse en el crisol de tradiciones, creencias y costumbres. El mestizaje cultural emergió como un enigma fascinante, un legado que, aunque a menudo se pasa por alto, ha dado forma a la identidad latinoamericana contemporánea. Las primeras interacciones en el Caribe, cargadas de curiosidad y desconfianza, sentaron las bases para un proceso que trascendería lo meramente superficial. Los españoles, con su armadura brillante y sus palabras en latín, se encontraron con las tradiciones milenarias de los pueblos taínos y caribes, quienes poseían una cosmovisión profundamente arraigada en la naturaleza y lo sagrado. ¿Qué pasaría cuando estos mundos tan distintos comenzaran a entrelazarse? Con el paso del tiempo, las misiones religiosas comenzaron a difundir el cristianismo entre las comunidades indígenas, pero esto no fue un simple acto de conversión.
Fue el inicio de un diálogo cultural, un intercambio que transformaría no solo las creencias espirituales, sino también las prácticas cotidianas. Las festividades indígenas se entrelazaron con las celebraciones cristianas, creando un sincretismo que resonaría en las tierras americanas. ¿Cómo se adaptaron las antiguas tradiciones a los nuevos dogmas? ¿Y qué secretos se perdieron en el camino? La llegada de esclavos africanos a las Américas introdujo otra capa a este complejo entramado cultural. Traídos a la fuerza para trabajar en las plantaciones, los afrodescendientes se convirtieron en portadores de una rica herencia cultural que incluía música, danza y ritmos que resonarían en todo el continente. La fusión de estas nuevas costumbres con las tradiciones indígenas y europeas resultó en una vibrante paleta cultural que aún hoy se manifiesta en la música, la danza y la gastronomía de numerosos países latinoamericanos. ¿Qué ecos de estas influencias podemos escuchar en las melodías que aún se tocan en las fiestas actuales? El mestizaje cultural también se reflejó en el ámbito del lenguaje. El español, enriquecido por palabras indígenas y africanas, se convirtió en el vehículo de una nueva identidad. Términos que alguna vez fueron exclusivos de las culturas precolombinas se integraron al idioma, creando un léxico que habla de una historia compartida, de un legado que persiste en cada esquina de las calles de América Latina. ¿Cuántas historias aún resuenan en las palabras que usamos cada día, recordándonos la complejidad de nuestra herencia? Sin embargo, el mestizaje no estuvo exento de tensiones. La lucha por la identidad, el reconocimiento y la dignidad se convirtió en un constante hilo de la narrativa cultural. Las comunidades indígenas, en su mayoría marginadas, lucharon por preservar su legado mientras se enfrentaban a la homogeneización impuesta por las potencias coloniales. Las tradiciones africanas, por su parte, buscaban espacios de expresión en un mundo que a menudo las silenciaba. ¿Cómo se forjaron nuevas identidades en medio de esta amalgama de culturas? ¿Y qué desafíos enfrentaron los pueblos para mantener sus raíces? El arte, como espejo de la sociedad, se convirtió en un campo donde estas interacciones culturales florecieron. Las obras de los pintores, escultores y artesanos comenzaron a reflejar la diversidad de sus orígenes. Las representaciones de deidades indígenas se entrelazaron con imágenes cristianas, y las narrativas africanas encontraron su lugar en el imaginario colectivo. ¿Qué secretos guardan estas obras que aún hoy se exhiben en museos? ¿Y qué historias nos cuentan sobre la lucha por la identidad? A medida que avanzamos hacia el final de este capítulo, es crucial reflexionar sobre cómo el mestizaje cultural ha dejado una huella imborrable en la historia de América. Las tradiciones que emergieron de esta fusión no solo definieron la cultura de los pueblos latinoamericanos, sino que también sentaron las bases para los movimientos sociales que buscarían justicia y reconocimiento en tiempos posteriores. El eco de este mestizaje sigue resonando en la actualidad, a medida que las naciones latinoamericanas navegan por las aguas de la identidad en un mundo cada vez más globalizado. ¿Cómo se ha transformado esta herencia en la búsqueda de un futuro compartido? ¿Y qué legado nos dejará para las generaciones venideras? Mientras las sombras de la historia nos envuelven, nos preparamos para explorar el legado de Colón, una figura que ha sido objeto de controversia y reflexión en la narrativa cultural de América. ¿Qué revela su historia sobre la complejidad de los encuentros que dieron forma a nuestro presente? Esa visión romántica del descubrimiento, donde un héroe valiente surca los mares en busca de gloria, pronto comenzaría a desvanecerse, dejando al descubierto un legado más complejo y sombrío. A medida que el eco de los pasos de Colón resonaba a través de los siglos, su figura se tornaba en un enigma, un héroe en un tiempo, un villano en otro. ¿Cómo pudo la percepción de un hombre que cambió el rumbo de la historia transformarse en objeto de controversia y debate? La figura de Cristóbal Colón ha sido objeto de numerosas reinterpretaciones,
desde su coronación como el descubridor del Nuevo Mundo hasta su desmantelamiento como símbolo de opresión y colonialismo. En el siglo XIX, en medio de un fervor nacionalista, Colón fue elevado a la categoría de héroe, un pionero que había desafiado los límites del conocimiento conocido. Sus logros se convirtieron en el orgullo de un continente que buscaba definir su identidad. Pero, ¿qué sucedió con ese héroe cuando la narrativa comenzó a cambiar? A medida que las voces de los pueblos indígenas comenzaron a resonar, el descubrimiento de Colón se tornó en un acto de invasión y dominación. La llegada de los europeos traía consigo no solo ambiciones de riqueza, sino también enfermedades devastadoras y un desdén por las culturas que encontraron. A medida que avanzaba el siglo XX, una nueva conciencia emergía. La realidad de la colonización no podía ser ignorada. La figura de Colón se veía ahora a través de un prisma de sufrimiento y resistencia. ¿Era justo seguir celebrando a un hombre cuya llegada marcó el inicio de la opresión de millones? Los debates sobre su legado se intensificaron, provocando un reexamen de las narrativas históricas. Colón, el héroe de antaño, se convertía en un símbolo de una historia colonial que muchos preferirían olvidar. En Estados Unidos, el Día de Colón, antes un motivo de celebración, comenzaba a ser cuestionado. Se planteaban preguntas inquietantes. ¿Debemos honrar a un hombre que trajo consigo el sufrimiento de tantos? ¿O es hora de mirar más allá de las hazañas individuales y reconocer las historias de aquellos que fueron silenciados? En medio de este torbellino de opiniones, emerge la figura de un nuevo Colón, uno que refleja las complejidades de la humanidad. Un explorador que, pese a sus logros, también es responsable de un legado de destrucción y dolor. Sin embargo, en este reexamen no solo se busca condenar, sino entender. ¿Qué realidades se ocultan tras las glorificaciones del pasado? ¿Qué lecciones se pueden extraer de la vida de Colón y su impacto en el mundo que conocemos hoy? Es en este contexto que el legado de Colón se convierte en un espejo de nuestras propias luchas contemporáneas. La historia no es un simple relato de héroes y villanos, es un tejido intrincado de experiencias humanas que nos invita a reflexionar sobre cómo el pasado sigue influyendo en nuestro presente. A medida que la mirada hacia Colón se diversifica, también se amplía nuestra comprensión de la historia misma. Con el tiempo, la figura de Colón se ha vuelto un símbolo de la lucha por la justicia y la reconciliación. Las voces que antes eran ignoradas comienzan a alzarse, exigiendo un reconocimiento de las injusticias pasadas. La historia de Colón nos invita a preguntarnos, ¿cómo podemos reconciliarnos con un legado tan cargado de contradicciones? ¿Es posible encontrar un camino hacia un futuro compartido que honre todas las historias? En este sentido, el legado de Colón, lejos de ser un simple capítulo cerrado, se convierte en un punto de partida para el diálogo y la reflexión. ¿Podremos aprender de los errores del pasado? A medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo de nuestra historia, la búsqueda de respuestas continúa. Los movimientos de independencia que darían forma a América Latina en el siglo XIX no solo se basaron en la lucha por la libertad, sino también en la necesidad de reivindicar las historias de aquellos que fueron olvidados. En este nuevo contexto, la figura de Colón se convierte en un telón de fondo para una lucha más amplia por la identidad y la justicia. ¿Qué secretos se revelarán en la búsqueda de una nueva narrativa? Solo el tiempo lo dirá. Esa sombra de opresión que se cernía sobre las colonias americanas no era solo un eco del pasado, sino un grito ahogado que clamaba por libertad. Durante siglos, el dominio europeo había impuesto un silencio opresor sobre las voces nativas y los colonos, quienes, a medida que se desvanecían los ecos de la conquista, comenzaban a despertar de su letargo. El siglo XVIII, con su revolución de ideas y su convulsión social, se convertiría en el telón de fondo de una lucha monumental por la independencia.
¿Qué fuerzas ocultas impulsaron a estos pueblos a levantarse contra sus opresores? Las semillas del descontento germinaron en un suelo abonado por el abuso y la injusticia. En las colonias, las ideas de la Ilustración comenzaron a resonar con fuerza. Pensadores como Rousseau, Voltaire y Montesquieu sembraron la duda en las mentes de aquellos que, alguna vez, aceptaron el yugo de la autoridad sin cuestionar. La noción de que todos los hombres eran creados iguales y que tenían derechos inalienables comenzó a calar hondo, creando un terreno fértil para el cambio. Las primeras chispas de esta revolución se encendieron en el norte, donde las 13 colonias británicas, cargadas de frustraciones y esperanzas, comenzaron a unirse. En 1773, el famoso Boston Tea Party marcó un hito decisivo, un acto de desafío que resonó como un tambor en la conciencia colectiva. ¿Pero fue realmente solo un rechazo al té británico? No, era mucho más que eso. Era un grito de guerra, un acto de rebelión que simbolizaba la resistencia a un sistema que había olvidado su humanidad. A medida que el eco de la revolución se expandía, las colonias comenzaron a mirar hacia el sur, donde las naciones hispanoamericanas también comenzaban a sentir el peso del dominio europeo. En México, por ejemplo, el grito de independencia de Miguel Hidalgo resonaba con fuerza en 1810. Con su famoso Grito de Dolores, convocó a los indígenas y mestizos a luchar por la libertad. ¿Qué secretos de unidad y esperanza escondían las tierras que habían sido testigos del sufrimiento durante décadas? Mientras tanto, en el sur, figuras emblemáticas como Simón Bolívar y José de San Martín emergían como líderes carismáticos, capaces de unir a pueblos diversos bajo la bandera de la independencia. Bolívar, conocido como el Libertador, soñaba con una gran confederación de naciones libres, un ideal que, sin embargo, se vería arrastrado por las complejidades de la política y la traición. ¿Podría el ideal de una América unida sobrevivir a las divisiones internas y a las sombras de la ambición personal? En este contexto, el 9 de julio de 1816, en un acto que resonaría por generaciones, se proclamaba la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue un momento de euforia, pero también de incertidumbre. Las nuevas naciones, recién liberadas del yugo colonial, se enfrentaban a un futuro incierto. ¿Qué legado dejarían a las generaciones venideras? La lucha por la independencia no solo era un combate contra las potencias europeas, sino también una búsqueda interna por definir una identidad propia, alejada de las sombras del pasado. El eco de la independencia reverberó a través de las montañas y llanuras, uniendo a hombres y mujeres en una causa común. Sin embargo, con cada victoria, surgían nuevas preguntas. ¿Podrían estos pueblos, forjados en la guerra, convertirse en naciones verdaderamente libres? ¿O estarían condenados a repetir los errores de sus colonizadores? Las respuestas permanecían, en gran medida, en el aire espeso de incertidumbre. A medida que los años pasaban, la lucha por la independencia se convertía en una guerra de ideas y de poder. Las potencias europeas, aunque debilitadas, no estaban dispuestas a renunciar a sus dominios sin luchar. En este complejo entramado de ambiciones, las nuevas naciones se veían obligadas a definir su lugar en un mundo que había cambiado irrevocablemente desde el descubrimiento de América. Con la independencia, el fin del dominio europeo no solo significaba la liberación de un yugo, sino también el inicio de una búsqueda por la identidad y la soberanía, un proceso que continuaría resonando a lo largo de la historia. ¿Qué nuevas luchas y conflictos nacerían de este renacer? Las respuestas, aunque aún ocultas, estaban a punto de desvelarse en los años venideros. Y así, mientras las naciones americanas comenzaban a trazar su propio destino, un nuevo capítulo se abría en la historia. Reflexiones modernas sobre el descubrimiento de América y su legado no tardarían en surgir, revelando las complejidades de un pasado que aún influye en el presente.
¿Qué secretos aguardaban en las sombras de la historia, esperando a ser descubiertos? Esa crisis no tardaría en transformarse en un profundo examen de conciencia colectiva. Hoy, más de 5 siglos después del primer contacto entre dos mundos, el ecosistema cultural y político que nació de aquel encuentro sigue vivo, pero su interpretación ha cambiado drásticamente. En la penumbra de la historia, el descubrimiento de América emerge como un enigma que desafía las narrativas tradicionales y plantea preguntas inquietantes. ¿Realmente fue un descubrimiento, o más bien una invasión? ¿Qué legado nos deja Colón y su travesía en el actual tejido de nuestras identidades? En la actualidad, la figura de Cristóbal Colón es objeto de un intenso debate. Mientras algunos lo veneran como el valiente explorador que abrió las puertas a un nuevo mundo, otros lo consideran un símbolo de opresión y colonialismo. Esta dualidad refleja la complejidad de nuestras memorias colectivas y el modo en que las historias se reescriben a medida que se despliegan nuevas perspectivas. Las huellas de Colón en el continente americano son, en muchas ocasiones, sombras que nos recuerdan las cicatrices de un pasado doloroso. En el contexto contemporáneo, la revalorización del descubrimiento ha dado lugar a un resurgimiento de voces que claman por la justicia histórica. En muchas regiones de América Latina, la conmemoración del 12 de octubre, conocido en algunos lugares como el Día de la Raza, ha sido objeto de protestas y reconfiguraciones. ¿Cómo podemos reconciliar la celebración de un encuentro que, para muchos, significó la pérdida de su identidad y su cultura? La búsqueda de nuevas narrativas históricas se ha convertido en un imperativo ético, donde las historias de los pueblos indígenas, a menudo silenciadas, exigen ser escuchadas. Las políticas de identidad en el mundo actual también están profundamente influenciadas por este legado. Las luchas por la reivindicación y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios están en el centro del debate político en varios países. Las manifestaciones en favor de la identidad indígena resuenan como ecos de resistencia ante un pasado que aún duele. ¿Podemos realmente entender el presente si ignoramos las lecciones del pasado? La historia, aunque a menudo es una narrativa de victorias y conquistas, también es un relato de sufrimiento y resistencia. El mestizaje cultural que surgió tras el contacto inicial ha dado lugar a una rica amalgama de tradiciones y formas de vida, pero también ha suscitado tensiones. La identidad latinoamericana contemporánea se nutre de esa compleja mezcla, donde las influencias indígenas, africanas y europeas entrelazan sus raíces en un tejido vibrante. Sin embargo, ¿qué lugar ocupan las narrativas indígenas en esta identidad compartida? La lucha por una representación equitativa y honesta sigue siendo un desafío en la construcción de una sociedad más inclusiva. Desde la mirada de los historiadores y académicos, el descubrimiento de América se ha convertido en un campo de estudio en constante evolución. Nuevas investigaciones y hallazgos arqueológicos han aportado matices a nuestra comprensión de aquel encuentro. La historia no es un relato estático, sino un río que fluye, y cada descubrimiento añade nuevas capas al enigma. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de las tierras que Colón pisó por primera vez? Cada excavación, cada documento encontrado, ofrece la posibilidad de un nuevo entendimiento. En este contexto de revaluación, el futuro parece estar marcado por la búsqueda de reconciliación. ¿Podemos construir un puente entre las culturas que se encontraron en 1492? La respuesta podría residir en el reconocimiento de nuestras diferencias y en la celebración de nuestras similitudes. Aprender del pasado no implica olvidar, sino más bien abrazar un legado que nos desafía a ser mejores, a construir un mundo más justo. Así, mientras la historia de América sigue su curso, nos encontramos en un momento crítico. La lucha por la verdad y la memoria continúa, entrelazando el pasado con el presente de maneras que aún estamos comenzando a comprender. En este viaje hacia un futuro compartido, nos enfrentamos a la pregunta final:
¿Cómo podemos forjar una nueva identidad que honre las cicatrices del pasado mientras abrazamos la diversidad del presente? A medida que nos adentramos en el próximo capítulo, nos prepararemos para explorar la búsqueda de reconciliación y entendimiento entre las culturas que se encontraron en 1492 y cómo este legado sigue influyendo en nuestro mundo moderno. En el eco de los acontecimientos que marcaron el fin de una era y el inicio de otra, nos encontramos al borde de un abismo de contrastes y contradicciones. El capítulo anterior, titulado Reflexiones modernas, nos dejó ante la complejidad de la historia y la interpretación de los hechos que transformaron el mundo. Ahora, mientras nos adentramos hacia un futuro compartido, surge la pregunta: ¿es posible encontrar un camino hacia la reconciliación entre las culturas que se encontraron en 1492? La llegada de Cristóbal Colón a las costas de América no solo fue un suceso histórico, fue un encuentro de mundos, un cruce de destinos que dejó una huella indeleble en la humanidad. Pero en la sombra de este descubrimiento, se escondía un legado de dolor, resistencia y transformación. Las voces de aquellos que habitaban estas tierras antes de la llegada de los europeos aún resuenan en la memoria colectiva, sus historias cargadas de un eco que nos invita a reflexionar sobre el pasado y su influencia en el presente. A lo largo de los siglos, el encuentro entre indígenas y colonizadores ha sido un camino tortuoso. Desde la opresión y el despojo, hasta la resistencia y el mestizaje, cada paso ha sido un testimonio de la complejidad de la identidad que hoy nos define. Pero, ¿cuál es el significado de este legado en el mundo moderno? ¿Podemos desvincular los lazos que nos unen a través de la historia, o están entrelazados en un tejido inquebrantable? En este viaje hacia un futuro compartido, es vital reconocer que la reconciliación no es un destino, sino un proceso continuo. Las culturas que una vez chocaron en un tumulto de diferencias ahora buscan puntos en común, un diálogo que trascienda el sufrimiento del pasado. Desde las iniciativas de educación multicultural hasta los movimientos indígenas que levantan la voz por la justicia, se vislumbra una luz de esperanza en el horizonte de la convivencia. A medida que las nuevas generaciones se enfrentan a la historia con una mirada crítica, se plantean preguntas fundamentales. ¿Qué significa ser parte de esta herencia compartida? ¿Cómo podemos honrar a aquellos que vinieron antes de nosotros, mientras trazamos un camino hacia adelante? En el fondo, la búsqueda de entendimiento entre culturas es un reflejo del deseo humano por la paz y la unidad, un anhelo que ha perdurado a lo largo de la historia. En la actualidad, el legado de 1492 se presenta no solo como un suceso del pasado, sino como un desafío que continúa moldeando nuestras sociedades. Las luchas por el reconocimiento de los derechos indígenas, la preservación de las lenguas nativas y la reivindicación cultural son ejemplos de cómo el eco de aquel encuentro aún resuena en la vida contemporánea. Es posible que este legado, cargado de sombras, se convierta en la base de un futuro más brillante. Hoy, en el siglo XXI, la humanidad se encuentra ante un nuevo enigma. La globalización y la interconexión han creado un paisaje donde las culturas se entrelazan con una rapidez sin precedentes. Sin embargo, también han surgido tensiones que amenazan con desdibujar las identidades únicas y ricas que cada cultura aporta al mosaico global. ¿Podremos encontrar un equilibrio entre la diversidad y la unidad? ¿Qué caminos debemos recorrer para construir un futuro donde las historias de todos sean escuchadas y valoradas? La búsqueda de un entendimiento mutuo no solo se trata de sanar viejas heridas, sino de reconocer la complejidad de nuestras identidades compartidas. En este viaje hacia un futuro compartido, es esencial que cada voz sea parte de la conversación. La reconciliación no es un acto aislado, sino una danza colectiva donde cada paso cuenta, donde cada historia importa. Al cerrar este capítulo y, con él, nuestro viaje a través del descubrimiento de América, nos enfrentamos a la pregunta final que nos deja esta historia.
seremos capaces de transformar nuestras diferencias en un puente hacia la comprensión. En las palabras de aquellos que han luchado por la justicia y la igualdad, encontramos un legado que nos invita a construir no solo un futuro en común, sino un futuro en el que cada cultura, cada historia, cada vida, sea celebrada. Así, en esta encrucijada de tiempos y culturas, el eco de 1492 resuena como un recordatorio de que el verdadero descubrimiento no se encuentra en la conquista, sino en la capacidad de abrazar lo diverso y lo desconocido, en la búsqueda incesante de un futuro compartido donde todos podamos encontrar nuestro lugar.